Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del Krampus, el lado oscuro de la Navidad. Un ser demoníaco que acompaña a San Nicolás como su oscura sombra para castigar a los niños malos. Pero, ¿de dónde viene? Os cuento su terrorífico origen. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes, no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. El terrorífico origen del Krampus. Ya estamos aquí con todo el ambiente navideño. Durante diciembre os traeré casos y temas relacionados con esa temporada invernal. Y cómo no, tenía que comenzar con la leyenda del Krampus, sobre todo en su fin de semana. Hace poco vi la película del Krampus, que no la había visto, y la verdad me gustó bastante para ser una película de terror navideña algo edulcorada. Y me hizo querer saber todo lo que había tras ese oscuro personaje. ¿Y vosotros también tenéis curiosidad? La Navidad es una época de risas, regalos, alegría. La relacionamos con el sonrosado y afable Santa Claus, que trae regalos a todos los niños que han sido buenos todo el año. Pero hay otro ser que aparece en estas fechas, un personaje más oscuro y terrorífico. El Krampus es una leyenda de Centro Europa, un monstruo mitad cabra, mitad demonio, que castiga a los niños que no se han portado bien en la época navideña. Pero ¿quién es realmente el Krampus y de dónde viene su historia? En Nochebuena, el pequeño Johnny esperaba impacientemente sus regalos. Estaba tan emocionado que no había podido dormir. Su familia, sin embargo, descansaba plácidamente. Sus padres y sus hermanos estaban durmiendo en sus camas cuando Johnny decidió abrir los regalos antes de tiempo. Bajó emocionado las escaleras, con cuidado de no hacer ningún ruido, y comenzó a abrir los regalos. Pero cuando abrió el que tenía su nombre, se sorprendió al ver que se trataba de un trozo de carbón. De pronto le embriagó una extraña sensación. La estancia se había vuelto más fría de golpe y comenzó a escuchar un sonido de cadenas moviéndose detrás de él. Pensó que podría tratarse de Santa Claus, pero cuando se giró se encontró con un oscuro personaje, la sombra de San Nicolás, un extraño ser que busca a los niños que se portan mal, un demonio navideño, el Krampus. Porque para los niños que se portan bien, la Navidad está llena de regalos, alegría y reciben la visita del querido Papá Noel. Pero para los que han acabado la lista de niños traviesos, la historia es muy diferente. No solo no tienen regalos, sino que reciben la visita del maléfico Krampus. La historia comienza a escucharse hace muchos, muchos años, en una Europa precristiana por la zona alpina, que comprende parte de Austria, el sur de Alemania, Hungría, Croacia, así como el norte de Italia y Eslovenia. Nos habla de un acompañante de Santa Claus, el cual es prácticamente su versión oscura y diabólica. Uno se encarga de los niños buenos y el otro de los niños que se han portado mal. Pero hay variantes según el periodo de tiempo que estudiemos. Por ejemplo, en las épocas paganas precristianas, el Krampus derivó de una deidad cornuda, como podría haber sido Cernunnos o los faunos. Se cree que pueda venir de los dioses griegos sátiros, unos seres alocados y traviesos, pero convertido en un ser más maléfico. Otra deidad similar es Perchta, la diosa del invierno, de proveniencia austriaca, y que fue mencionada por los hermanos Grimm. Al igual que en el caso de Baba Yaga, esta diosa tiene una dualidad, mezclando en ella las características tanto de Santa Claus como del Krampus. Ella era la que recompensaba a los niños buenos, pero también la que castigaba a los niños traviesos. A mediados de diciembre, Perchta visitaba a los niños en sus camas. Si habían sido buenos, al día siguiente podían encontrar una moneda de plata en uno de sus zapatos. Sin embargo, si habían sido malos, la cosa se volvía mucho más oscura.
Perchta les abría el estómago en canal, les sacaba los intestinos y los reemplazaba con paja y piedras, y luego los volvía a coser. También castigaba a los que no le rendían tributo durante su festividad, en la cual solo se podían comer pescado, carne y gachas. Cuando era buena, aparecía como una hermosa mujer, vestida completamente de blanco, pero cuando era mala, se mostraba como una anciana vestida con harapos. Asimismo, en muchas fuentes antiguas se dice que Perchta tiene solo un pie gigante, a veces llamado pie de ganso o pie de cisne, o que puede convertirse en animales. La acompañaban un grupo de espíritus llamados Perchten. Unos eran bellos y luminosos, llamados Schönperchen, los Perchen bellos, y venían durante las 12 noches entre Navidad y la Epifanía para traer suerte y abundancia a la gente. Los otros eran conocidos como Schätzperchen, los Perchen feos, con grandes colmillos y colas de caballo que usaban para espantar a los demonios y los fantasmas. En alemán antiguo, Krampen significa garra, así que el nombre del Krampus podría provenir de esta palabra, describiendo a un ser con grandes garras afiladas. Según la leyenda más conocida, el Krampus es el hijo de Hel, el dios nórdico del inframundo, lo que convertiría al Krampus en el nieto de Loki. En la Europa precristiana había unos festivales paganos que se celebraban en invierno y que en algunos lugares todavía tienen lugar. En estos festivales hay hombres disfrazados de monstruos, con pieles, máscaras y cuernos, y desfilaban por las calles de la ciudad bailando y haciendo ruido con cencerros y campanas. En algunas ciudades durante la época navideña, algunas personas se ponían estas máscaras terroríficas y hacían travesuras. Pero esto, más que para honrar al Krampus, era un símbolo de desprecio hacia los santos y la cristiandad. Por eso lo hacían durante estas fechas. En el siglo XI, las historias de San Nicolás comenzaron a ser más populares, y fue así hasta el siglo XVI, donde empezó a aparecer el Krampus como lo conocemos ahora. En esa época, las tradiciones austríacas seguían en guerra con la Iglesia, y decidieron prohibir los festivales paganos para la diosa Perchta. El culto a Perchta, en el que sus adoradores le ofrecían comida y bebida a ella y a sus seguidores con la esperanza de recibir riqueza y abundancia a cambio, fue condenado en los documentos eclesiásticos en Baviera, en el Thesaurus Pauperum de 1468 y también en The Decem Praexceptis de Thomas Abendorfen en 1439. Así que las gentes de los pueblos crearon una nueva criatura basada en los espíritus que seguían a Perchta, los Perchten. Para que no fuera considerado del todo pagano, se definió que esta criatura serviría a San Nicolás y su nombre era el Krampus. El Krampus era un monstruo de grandes garras afiladas, una enorme lengua roja y cuernos. Tenía el cuerpo cubierto de un tupido pelaje oscuro y de aspecto diabólico y unos dientes afilados. Sus patas son de cabra como las de un fauno y siempre muestra un gesto feroz en el rostro. Pero el Krampus no era el único de su especie. Pertenecía a una serie de criaturas que aparecían en la época de Yule. Durante esa misma época, los cristianos celebraban la fiesta de San Nicolás el 6 de diciembre, fecha en la cual San Nicolás traía regalos a los niños buenos, y a los que se portaban mal les traía un trozo de carbón o una rama. Pero la iglesia seguía despreciando la criatura pagana del Krampus, así que decidieron adoptarla dentro de la historia de San Nicolás, dándole únicamente un trasfondo negativo. Era común para la iglesia integrar seres o elementos de tradiciones paganas en sus propias tradiciones, para que fuera más sencillo convertir a las personas al cristianismo. El Krampus trabajaría con San Nicolás, pero sería malvado y terrorífico. Le pusieron cadenas para representar cómo la iglesia restringía el mal, e incluso se le llegó a identificar con el mismo diablo. El Krampus llevaba ramas para azotar con ellas a los niños traviesos y una cesta a su espalda para llevarse a los niños malos al infierno. A los peores los ahogaba en lagos o en ríos, o incluso se los comía. Y así, el 5 de diciembre, la víspera al día de San Nicolás, se convirtió en Krampusnacht,
la noche del Krampus, en la que esta criatura vagaba las calles buscando a niños traviesos. Y pasó de ser un día en el que si te portabas mal, te traían una ramita, a un día en el que si te portabas mal, un monstruo cornudo te echaría en su cesta y te llevaría al infierno. Según la leyenda, este demonio aparece la noche del 5 al 6 de diciembre, merodeando las calles durante esa noche en lo que se conoce como la Krampusnacht, ya sea solo o junto a San Nicolás, haciendo sonar cencerros y cadenas oxidadas para asustar con su presencia. Por eso al Krampus se le conoce como la sombra de San Nicolás. Son como el yin y el yang. En otros países, el Krampus llegó a estar denominado con otros apodos: Netz, Ruprecht, Serta, Persten, Black Peter, Schmutzli, Pelstitzer y Klaufbauf. Los voy a poner por escrito porque seguro que los he dicho todos mal. En el siglo XVI, en las historias, a San Nicolás se le pasó a llamar en Alemania Sinterklaas y de ahí Santa Claus. Y aunque a San Nicolás le habían cambiado el nombre, el Krampus prevaleció en el tiempo y mantuvo su noche del 5 de diciembre. Cuando se fue volviendo más popular celebrar la Navidad el 25 de diciembre, en algunos lugares se empezó a celebrar la noche del Krampus el 24, pero en las zonas cercanas a los Alpes se mantuvieron durante muchos años las festividades a principios de diciembre, todavía con fuertes tintes paganos. En ellas la gente se viste con terroríficas máscaras de madera y portan pieles para asemejar un monstruo, intentando parecer lo más terroríficos posible. Una de las tradiciones más famosas es el Krampuslauf, la procesión del Krampus, donde llevan estas estéticas terroríficas y además van haciendo ruido con campanas y cascabeles para anunciar su paso. Generalmente, estas personas disfrazadas intentan asustar a los niños, lanzan bolas de nieve a la gente e incluso les pegan en las piernas con palos y ramas. En otras versiones más antiguas de la celebración, visitaban las casas con pequeños regalos y recibían a cambio brandy y aguardiente. Y hay algunos lugares en los que se dice que el Krampus pegaba a los niños malos con un látigo, y en otros con un manojo de ramas doradas de abedul. Por eso en algunas casas pintaban ramitas de color dorado y las dejaban por la casa para recordarle a los niños que se portaran bien, diciendo que éstas provenían del mismo Krampus y que les azotaría con ellas si no eran buenos. Se suponía que el Krampus se las había dado a los padres para que las colgaran como advertencia para que los niños no se portaran mal. El que el Krampus llevara las ramas de abedul provenía de las leyendas más paganas. Se cuenta que podría tener incluso que ver con ritos de iniciación de algunos aquelarres. Ahí se golpeaba a los iniciados con unas ramas, porque los golpes y las heridas se veían como una muerte simbólica del individuo, que luego renacía dentro del culto. Fueron los cristianos los que le incorporaron el látigo y las cadenas para que pareciera más una representación del demonio bíblico. En el siglo XIX, el personaje del Krampus ya era más conocido y empezaba a aparecer en postales navideñas y también en los envoltorios de caramelos y dulces. La leyenda se fue extendiendo a distintos países del mundo, incluyendo algunas zonas de Estados Unidos. Y a día de hoy se siguen escuchando extrañas historias sobre el Krampus. Una familia de Massachusetts declaró haber sido atormentada por el Krampus y sus secuaces. Esta familia eran de ascendencia alemana, por lo que tenían conocimiento de las celebraciones del Krampus y San Nicolás, y solían celebrar estas fiestas. Su hija se estaba portando muy mal y tomaba drogas con un vecino del barrio, concretamente ácido. Puede que tuviera algo que ver con lo que vio. Puede. Pero el caso es que esta chica empezó a usar la Ouija y se puso en contacto con una entidad. Cuando le preguntó su nombre, esta entidad dijo que se llamaba Krampus. El Krampus tenía un esbirro, un gnomo, y puede que el ácido tuviera algo que ver. Pero la chica empezó a ver al gnomo correteando por la casa. Esperad. Todavía no. Un día, la chica abrió el armario, porque había visto al gnomo meterse dentro, y este salió corriendo. Y ahí fue cuando la madre de la familia vio también a este gnomo. Y no, que yo sepa, en teoría, no, ella no tomaba ácido también.
En otra ocasión, la chica estaba tumbada en su cama cuando escuchó a alguien correteando debajo de su cama. Se asomó a mirar y vio al horrendo elfo que tenía la cara llena de pústulas y una terrible joroba, y este le lanzó una cuchilla al ojo, el cual le empezó a sangrar abundantemente. La madre vio cómo sangraba el ojo de su hija y se disponía a llevarla al hospital, cuando de pronto todo paró en seco. Dejó de salir sangre y el ojo estaba como si no hubiera pasado nada. En la familia también había 2 hijos, que no sé si le daban al ácido, y estos escucharon como alguien llamaba a la puerta de su armario. Los golpes eran cada vez más fuertes y ellos no se atrevían a abrir, y finalmente el padre de la familia, alarmado, fue a ver qué sucedía. Cuando abrió el armario, pudo ver unos enormes ojos rojos que iban hacia él y le atravesaba una brisa helada. El día de Navidad, un ser con ojos rojos, cuernos y pezuñas, en teoría sería el Krampus, se le apareció a la chica en su habitación. La tiró a la cama, la inmovilizó de las muñecas y la abofeteó varias veces. No se sabe mucho más, solo que la chica tuvo que ser hospitalizada por el trauma psicológico de la situación y que la familia se fue a Florida de vacaciones para olvidar lo sucedido, y mientras estaban fuera, su casa se quemó completamente. Eso o todos le daban al ácido. Pero hay muchos lugares en los cuales todavía se realizan festivales en honor al Krampus en distintas partes del mundo. La Krampusnacht se celebra todavía a día de hoy con grandes festivales donde llevan máscaras y trajes peludos, llevan los cascabeles, las campanas y las cadenas. Y al parecer en algunos lugares se les fue un poco de las manos porque realmente asustaban y golpeaban a los niños durante las procesiones. Así que actualmente, por lógica, es necesario sacarse una licencia para salir en las procesiones, y las personas que lo hagan no pueden consumir alcohol. Es interesante ver cómo esta representación pagana consiguió perdurar a lo largo de los siglos y se resistió a ser eliminada por el cristianismo, y es una tradición que se preservará durante muchos años más. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Os habéis portado bien este año o teméis la visita del Krampus? Si os ha gustado esta leyenda, decídmelo en los comentarios. Sé que este vídeo es un poquito más corto, pero no os quejéis que esta semana también subí el preguntas y respuestas de los 6.000 suscriptores, aunque ahora mismo ya tenemos unos cuantos más. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo un material muy interesante. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto! Y portaos bien. Please don't slam the door.